Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Un poquito tarde con este video. En continuación del estudio de Pirkei Avot, estamos en continuación en el capítulo 12, el Mishnah número 4, huir de la tentación. En el Tratado de Sanhedrin 107a, nuestros sabios dicen que un hombre debe evitar la tentación en cualquier circunstancia. Veamos lo que sucedió al rey David. Era un judío piadoso, sincero, y escribió maravillosos salmos para alabar y glorificar a Dios. Sin embargo, terminó por sucumbir a su enemigo interior, estando en la fuerza de la edad, y se puso a desear que su nombre fuera mencionado junto con el nombre de Dios, y que los judíos dijeran el Dios de David. Y así como suelen decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios le dijo a esto: yo les puse a prueba y salieron vencedores de ella. Entonces David le hizo el siguiente ruego: Bejoneni Adonai benaseini, amo del mundo, ponme a prueba y también a mí, téntame. Y el Salmo 26, verso 2 nos indica: y así ocurrió, pero David no pudo resistir a la tentación, y como consecuencia de ello, indecibles calamidades cayeron sobre él, tras los tristes acontecimientos relacionados con Betsabé, y se le pasó los días y la noche, y obsesionado por el remordimiento, haciendo penitencia, y aunque Dios le había perdonado, le llegó su castigo a pesar de todo. Las desgracias sucedieron a las desgracias, y tuvo que soportar la degradación de su hijo Amnón, y el fratricida, y por último la rebelión de la muerte innoble de su hijo Absalom. Todos se produjeron tal y como Dios le había predicho a través del profeta Natán. Si David, héroe y profeta inspirado, no consiguió en su tiempo vencer la tentación, ¿cómo podríamos lograrlo nosotros? Y tampoco valemos en comparación. En conclusión, no te fíes nunca de tu propia piedad ni de la firmeza de tu carácter. Esfuérzate lo más posible por huir de las ocasiones y de los encuentros que pueden hacer tambalear tus principios. A menudo oímos a ciertas personas decir: esto no presenta ningún peligro para mí. Luego se exponen a lo que ellos creen inofensivo y sucumben. Hay quienes exponen a sus hijos en situaciones donde el Shabbat es profanado, y el padre cree que cumple su deber si consigue que su hijo obtenga una exención del trabajo para aquel día. No teme la mala influencia de la sociedad que va a rodearle, pues piensa que su hijo está educado de manera que podrá resistir la tentación. No le pongamos a tentación. Desgraciadamente, el alma del niño no tarda en reflejar el ambiente en que se le ha introducido. Lo mismo sucede con los casamientos. Mi hija es tan piadosa, dicen algunos, que conseguirá convencer a su marido para que también lo sea. Y suele ocurrir todo lo contrario, y también se dejan tentar hombres y mujeres de edad más avanzada y parecen tener más fuerza de carácter. Yo he visto con mis propios ojos como un hombre mayor se dejaba desviar por sus hijos de sus deberes hacia Dios, y como terminó siguiendo sus pasos. No es frecuente que este tipo de actitud, pero son corrientes los casos de personas virtuosas de probada moralidad que ceden a un mal deseo repentino y inesperado. Los sabios nos cuentan en el Tratado de Kedushin varios anécdotas en las que los protagonistas hubieran sucumbido a la tentación a pesar de su mucha virtud.
Si Dios no los hubiese salvado, ¿dónde estarían? Nadie, pues, debe de fiarse de la firmeza de su carácter. Todos debemos, por el contrario, rogar fervorosamente al Creador para que aparte de nosotros la seducción del mal hasta el día de nuestra muerte. Entonces también habremos vencido a la misma muerte y nuestra alma será una rama de árbol de vida para la eternidad. Basa tus juicios en la experiencia. Leemos que los sabios dicen, y no juzgue a tu prójimo hasta que encontrarte en su lugar. El primer capítulo figura un precepto parecido a lo que debemos a Yehoshua ben Nun, el maestro de Yeshu, Yehoshua ben Perachia, que decía, juzga favorablemente a los demás, lo cual viene a significar que si alguna de las acciones de tu prójimo te resulta sospechosa, en duda debe de admitir que su intención era buena. La intención de Gilet tiene otro sentido. Lo que él quiere decir es que, aunque estamos seguros de lo que se trata de una mala acción, no debemos reaccionar despiadadamente. Antes de condenar al culpable debemos tener en cuenta todas sus circunstancias. Cuando Shlomo hubo construido el santo templo según cuentan nuestros sabios, en Yaqut 2a, la parte del capítulo 320, y tomó las llaves y los guardó en su habitación. Aquella noche, su esposa, la hija del faraón, le distrajo valiéndose de todo tipo de embrujos. Y Shlomo se despertó muy tarde, cuando ya estaba avanzado el día. El caso es que el sacrificio matinal tenía que hacerse al despuntar el alba, pero como era el rey quien guardaba las llaves, nadie se había atrevido a despertarle. Aquel día se procedió el sacrificio en la cuarta hora del día, o sea, a las 10 de la mañana, en vista de la cual el joven Jeroboam convocó a 80,000 hombres de la tribu de Efraín y los puso por testigos de su cólera contra el retraso del rey. Sin embargo, Shlomo no había sido más que un shogeg, es decir, solo había pecado involuntariamente. Cuando Jeroboam ascendió a su vez al trono y pudo disfrutar de la ventaja del poder, renegó de su fe por motivo político y mandó levantar 2 ídolos para que los judíos dejasen de peregrinar al templo de Jerusalén, ciudad de David, sede de la casa real del mismo. Esta acción le convirtió en un pecador voluntario, un mezid, que introdujo a su pueblo a practicar la idolatría. Por esto Hillel enseña que no debemos de juzgar al prójimo antes de vernos en la misma situación que él. Comparar con el comentario de Rashi sobre esta Mishnah. Podríamos objetarle que si nos limitamos así y nos abstenemos de formular una opinión, sea cual sea, sobre nuestros semejantes, nos resultará posible observar el mandamiento divino que nos ordena reprender al prójimo. No albergarás odio contra tu hermano en tu corazón. No, estaba yo hablando con alguien hoy mismo sobre esto. La raíz de amargura de lo que es retener odio en el corazón es dañina para la persona que lo retiene y para la persona que no suelta su odio, para no cargar también tú con sus pecados, como dice en Levíticos 19, verso 17. ¿Y cómo puedo amonestar a alguien si no tengo el derecho a juzgarle excepto en escasas ocasiones? Pues no debéis odiar a tu hermano en tu corazón. Esto significa, si ves que estás cometiendo una mala acción, debes reprenderle abiertamente, honradamente, evitando ofenderle y humillarle. ¿Qué pasa si lo ofendes? Al reprenderle no debes cargarte el pecado por culpa de él.
Es decir, para reprenderle no es preciso que tenga un juicio definitivo sobre él. Si le advierte amistosamente y al mismo tiempo con la necesaria severidad, tendrás la oportunidad de oír sus justificaciones y entonces podrás juzgar si tú habrías o no habrías actuado de la misma manera en la misma circunstancia. Y así serás un crítico benevolente y conseguirás con más facilidad que el descarriado enderece su conducta. Esto es tan a propósito de lo que estaba yo hablando con alguien en el día de hoy. De verdad que aunque muchas veces hay malos entendimientos, mala comprensión y malo posiblemente interpretación de la situación, es muy importante de perdonar y no mantener el rencor, porque el rencor poco a poco va calcomiendo la parte interior de la persona hasta hacerlo amargo, hasta hacerlo odioso, y Dios no le agrade esto. Aún Dios no va a perdonar a la persona hasta que la persona se perdona a sí mismo y perdona a la persona que le haya ofendido. Por eso es muy importante decir, te perdono, les perdono, y que sean igual, que nos perdone los que les hemos ofendido. Shalom, shalom, le habla el rabino Moshe Otero en esta porción de Pirkei Avot.